Y ya tengo la presentación. Aquí está. Ok. Entonces, estos óxidos generan oxiácidos o generan hidróxidos. Cuando son los óxidos de los metales, generan hidróxidos. Y ya trabajamos con ellos. Vamos a entrar ahora a otro tipo de ácidos. Hay dos formas, estos son los dos tipos de ácidos que existen. Los oxiácidos, que están compuestos por hidrógeno, el no metal y el oxígeno, con esa estructura química definida siempre, y que dependiendo de si ganan o pierden oxígenos, cambia su terminación. ¿Sí? Si ganan oxígeno, pues va a ser per con la misma terminación ico. Recuerden que los oxiácidos terminan en ico siempre, ¿no? Ácido perclórico, ácido bromídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Y ya tenemos las reglas ahí de, este, de los oxiácidos, si ganan oxígenos o si pierden oxígenos. Y luego los oxianiones también. Los oxianiones también pueden perder oxígenos y tener una terminación de ato, que sería la terminación normal de la sal, a una terminación ito, ¿sí? El ion nitrato se convierte en nitrito, el ion sulfato se convierte en sulfito, el SO4 puede quedar SO3 y es sulfito, ¿no? El NO3 puede quedar NO2 por perder un oxígeno y es nitrito. Y les comentaba que estos oxiácidos son esos 9 elementos no metales que forman siempre oxiácidos. Son muy pocos y pues hay que memorizarlos, ¿no? La estructura y sus reglas que tienen cuando se transforman en otros compuestos, en donde siguen siendo ácidos, pero otro tipo de ácidos, con otro tipo de terminación, ¿no? Los hidrácidos ya son compuestos que se forman a partir de los halógenos. Recuerden que los halógenos son los grupos del elemento 7A, aquí está, ¿sí? Y entonces, estos grupos del grupo 7A llamados halógenos, cuando se unen con el hidrógeno, forman hidrácidos. Hidrácidos oxiácidos me indica que es un ácido que siempre tiene el oxígeno en su fórmula química. H, el no metal y el oxígeno, ¿verdad? Por eso es oxiácido, porque siempre tiene el oxígeno en su fórmula química, siempre, ¿no? El hidrácido tiene el halógeno también es un no metal, ¿sí? El flúor forma el flúor, el cloro, el bromo, el yodo son elementos del grupo 7A. Específicamente esos forman los hidrácidos y es únicamente la unión del no metal con el hidrógeno. Chequen que desaparece el oxígeno, ¿sí? Queda nomás el no metal y el hidrógeno. Y no todos los no metales forman hidrácidos. ¿Sí? Me voy a ir a la tabla periódica acá. Aquí está. No todos los no metales, no todos estos, ya sabemos que el grupo 8A no entra, ¿no? Porque son los gases inertes. Pero estos elementos, no todos forman hidrácidos. Los que forman hidrácidos son los del grupo 7A, que se conocen como halógenos. El flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el astato, todos estos forman hidrácidos. Son poquitos entonces, no son muchos. Y los más comunes son estos cuatro que están aquí, son los más comunes, ¿sí? Y son los más reactivos. Recuerden que son más reactivos de arriba hacia abajo. Entonces son muy reactivos. El cloro es muy reactivo, el flúor lo es más. Entonces, los hidrácidos, su nombre es ácido. ¿Dónde está? Aquí está el fluoruro, ¿verdad? Son halogenuros, entonces, como son halogenuros, el flúor es un fluoruro por halogenuro, el cloro es cloruro, el bromo es bromuro, el yodo es yoduro, y también hay yodos, aniones que se forman a partir de dos elementos químicos diferentes, como es el ion cianuro, ¿sí? Este también ya no es directamente un halogenuro, pero termina en uro, el ion cianuro. Y no hay muchos, ¿no? Este es uno de los pocos porque el nitrógeno
tiene una particularidad en su configuración, que tiene un par de electrones libres. Y esos par de electrones libres le permite formar compuestos como este, en donde se une con el carbono, que es otro no metal, y entre los dos forman un ion negativo llamado cianuro, ¿sí? Entonces, el ácido va a ser ácido fluorhídrico. Todos estos terminan en hídrico. ¿De dónde viene la terminación hídrico? Del hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno es el que le da la terminación hídrico. Entonces, el nombre de ellos, el nombre IUPAC, es flúor hídrico, clor hídrico, brom hídrico, iod hídrico, cianhídrico, y de esa forma es como se componen los ácidos hidráceos. Y es muy fácil conocerlos, porque siempre está el no metal y el hidrógeno. No tienen oxígeno. Si tuviera oxígeno aquí, estaría formando un oxiácido. ¿Ok? Entonces, los más comunes son estos, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico son los más comunes, el bromídrico también. Entonces, estos son así directamente, no hay mucha estructura química que definir, y ni sus valencias, sabemos ya que las valencias, chequen que todos son con valencia 1, a diferencia del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico también chequen que no es un halógeno, pero este ácido sulfídrico se genera a partir de una reacción orgánica, ¿sí? El ácido sulfídrico es el olor que tiene el huevo podrido, que todos hemos olido, ¿no? Es un olor bastante desagradable. El olor del huevo podrido es el ácido sulfídrico y se produce a partir de algunas reacciones orgánicas en donde el azufre trabaja como un sulfuro. Eso lo van a ver en química orgánica. Por esa razón también el ácido, también forma un ácido y un hidrácido, aunque no sea un halógeno. Recuerden, comentamos que siempre están las reglas generales, pero siempre hay las excepciones a la regla, y aquí en química también ocurre eso, ¿no? Entonces, este es otro ácido que no se forma en una reacción directa como estos, pero tiene la estructura de un hidrácido. Es el ácido sulfídrico, el H2S, y es el único que tiene una valencia de 2 en el no metal, ¿no? Todos los demás tienen valencia de 1, ¿sí? Porque recuerden que los elementos del grupo 7A tienen 7 electrones en su último nivel de energía y les falta 1. Entonces, pues pueden ganar un electrón todos, por eso todos tienen la valencia 1. ¿Ok? Si hacemos el análisis de las valencias. Aquí no es tan necesario, porque todos, su estructura química, todos es igualito, ¿sí? A excepción, como les digo, de este ácido, el ácido sulfídrico. Muy bien. Y eso es todo en cuanto a los hidrácidos. Los hidruros. Los hidruros son compuestos. Si ustedes checan el hidrógeno en la tabla periódica, el hidrógeno también tiene una excepción, ¿verdad? El hidrógeno tiene una cualidad o una propiedad, voy a seguir compartiendo aquí, o de que se encuentra ubicado por su masa atómica, se encuentra ubicado en el grupo 1A, pero sin embargo, si ustedes lo observan, tiene el color de los no metales, tiene un color verdecito, no tiene el color amarillo de los metales, porque el hidrógeno, aunque por su masa atómica y por su valencia principal esté dentro de los no metal, de los metales, el hidrógeno también puede trabajar con una valencia negativa, ¿sí? ¿Y por qué puede trabajar con una valencia negativa? Porque la configuración electrónica del hidrógeno es un electrón en su único nivel de energía que tiene. La configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, lo cual significa que siempre puede compartir un electrón, porque tiene una baja afinidad electrónica, porque el hidrógeno, para que complete un octeto, no lo completa nunca en la naturaleza, es imposible. La energía química que se requeriría para que jalara electrones no lo permite la naturaleza. Entonces, lo que hace el hidrógeno, como cualquier metal, ¿verdad? Es que pierde el electrón y se vuelve un catión. Por esa razón, está en el lado izquierdo de la tabla periódica, pero tiene el color
de los no metales, ¿sí? Porque el hidrógeno también puede ganar un electrón, porque aunque no puede completar un octeto, sí puede completar su único nivel de energía. El orbital S puede tener hasta 2 electrones y el hidrógeno tiene uno, lo cual quiere decir que sí puede ganar un electrón y quedarse de 1s2 y completar su único orbital vacío que tiene o incompleto. Químicamente eso sí lo hace el hidrógeno y gana un electrón y se queda con una valencia de -1, por lo cual el hidrógeno también puede trabajar con la valencia -1. Lo hace en ciertas condiciones muy específicas. Es decir, lo hace cuando el elemento con el que reacciona le permite químicamente ganar ese electrón, ¿sí? Entonces, cuando el hidrógeno dice trabaja con la carga -1, es decir, que ganó un electrón para completar su nivel de energía, el único que tiene el 1s, y reacciona, dice, con un elemento metálico del mismo grupo en el que está ubicado, 1 o 2A, forma hidruros, así se llaman hidruros. En esta fórmula química, el electrón no se encuentra como en los ácidos, siempre se encuentra como el catión al lado izquierdo, ya sea los hidrácidos o en los oxiácidos del lado izquierdo, es el catión, siempre está en el lado izquierdo de la fórmula. En los hidruros ocupa el otro lado de la fórmula, está en el lado derecho, como si fuera el anión. ¿Sí? Bueno, no como si fuera, es el anión en la fórmula química. Dice, tiene nomenclatura donde se antepone la palabra hidruro seguida del metal, según la nomenclatura stock o tradicional. Así como la nomenclatura de los hidrácidos es igual, siempre se antepone la palabra ácido seguida del hídrico, del metal, del no metal. Aquí también la nomenclatura stock o tradicional nos dice que se antepone la palabra hidruro. En este caso tenemos hidruro de sodio. ¿Sí? Hidruro de sodio. Entonces, como siempre trabaja con los elementos, como siempre forma hidruros, esa es una regla, ¿no? Como siempre forma hidruros con los elementos del grupo 1A y 2A, siempre trabaja con valencias, y los elementos del grupo 1A siempre trabajan con valencia 1, y los del grupo 2A siempre trabajan con valencia 2. Entonces, siempre van a ser hidruro del metal, de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. O sea, aquí no tenemos la necesidad de buscar si va un número romano porque trabaje con otra valencia diferente. Simplemente hidruro de sodio, hidruro de potasio, hidruro de calcio, hidruro de todos los elementos que estén en la tabla periódica en los grupos 1A o 2A. Hidruro de rubidio, hidruro de beridio, hidruro de magnesio. Y siempre su estructura química es conforme, ¿no? Ponemos el metal y ponemos el hidrógeno. Entonces, dice, no es necesario colocar su estado de oxidación entre paréntesis y con números romanos, pues los grupos 1 y 2A solo tienen una valencia. En la nomenclatura tradicional se antepone la palabra hidruro seguida del nombre del metal con su respectiva terminación ico, pues solo tiene una valencia. Entonces también puede ser hidruro de sodio o hidruro sódico. Es la misma, ¿no? Aquí dice que en la nomenclatura tradicional. Normalmente siempre trabaja uno con hidruro de sodio, hidruro de potasio, aunque puede ser hidruro potásico, ¿sí? Es la tradicional o la común, ¿verdad? O la, ¿cómo le llamábamos? La, la vulgar, ¿no? Sí, la vulgar, común o tradicional. Hidruro sódico. Y por último dice, son compuestos binarios al estar formados por la combinación de dos elementos químicos o, no sé, estoy grabando la clase. Detener grabación, sí. Disculpen, no sé, estaba grabando la clase. Ok, entonces estos son los hidruros. Chequen entonces que los hidrácidos son relativamente muy sencillos, ¿sí? Siempre son los halógenos con el hidrógeno y forman
hidrácidos y terminan en hídrico, ¿no? Los hidruros, pues siempre son la combinación de los metales del grupo 1A, 2A, con el hidrógeno, que aquí el hidrógeno, su cualidad es que trabaja con carga negativa, y su fórmula química es de esta forma, y se denominan hidruros del metal que corresponden. ¿Ok? Entonces, los últimos compuestos que estaríamos por definir serían las sales. Y comentábamos la vez que vimos los oxiácidos, que los oxianiones de los ácidos, de hecho aquí está, los oxianiones son las sales. Cuando el oxiácido se disocia y se separa el protón del ácido, que eso cuando lleven química analítica van a ver que eso es muy común que suceda. Cuando preparamos una solución de ácido, siempre se disocia el anión del protón, del hidrógeno. Eso es un comportamiento normal de las soluciones, ¿sí? No anda el ácido formado como su molécula completa en el agua, sino que se disocia su molécula. Y el hidrógeno se separa de la parte aniónica del oxiácido, la parte negativa, que sabemos que es la parte que viene del óxido del no metal, ¿verdad? Óxido de nitrógeno, óxido de azufre. Estos cuando se separan, o si yo mantengo separado ese compuesto, es la sal. Una sal siempre se forma a partir o se forma de la disociación de un oxiácido. Son los que llamamos aquí oxianiones o sales, ¿sí? Entonces, las sales, los carbonatos, tienen terminación ato, como viene aquí su regla, ¿no? Cuando todos los iones hidrógeno del ácido oxiácido, terminación ico, se pierden, el anión termina o queda con una terminación en ato. Es decir que este ácido nítrico, cuando pierda este hidrógeno, el oxianión va a ser nitrato, como era nítrico, va a ser nitrato. Es la sal nitrato. El ácido sulfúrico, si lo pongo en agua, le separo los protones, me queda el anión, como es ácido sulfúrico, va a ser ion sulfato o sal sulfato. El fósforo igual, le quito los hidrógenos o los pierde, me queda este anión, como es fosfórico, va a ser fosfato, sal fosfato o el oxianión fosfato. De ahí vienen las sales, siempre se generan a partir de los oxiácidos y es el anión o el oxianión del ácido y termina su nombre en ato, siempre en ato. Entonces, esas son las sales. Maestro, Ándeme. entonces cuando los pierde, ¿se tiene que poner al final el -1 o -2 o no hay problema? Se tiene que poner las fuerzas. Sí, porque las sales son aniones. Ujú. O sea, aquí, esto me preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando los Ajá. pierden. Sí, o sea, como estos son aniones, son oxianiones o sales, siempre Ujú. tienen una carga negativa. Entonces, cuando trabajamos con ellos en los compuestos, vas a ver que cuando ya estemos haciendo reacciones químicas y estamos viendo ejemplos de procesos, ¿no? Se hace reaccionar tal compuesto con fulano compuesto y se produce este compuesto, ¿sí? En la ecuación química nos lo ponen como CO3 y no nos indican la valencia, Ah, ningún ok. problema. Pero nosotros ya con el conocimiento que tenemos sabemos que el carbonato siempre trabaja con valencia -2. Y ya cuando cuando planteemos la reacción química y pongamos los símbolos de la fórmula, ahí vamos a poner el -2 que ya sabemos que tiene, porque cuando hacemos reacciones químicas balanceamos las valencias. Tenemos que jugar con las valencias para saber el compuesto que se va a formar al final del proceso. Pero en la nomenclatura, sí, en los libros, luego nos ponen las sales, no nos indican la valencia. Por eso uno luego, cuando ya estamos trabajando en eso, me dicen, maestro, ¿con qué valencia trabaja el NO3? Y yo les digo, ¿de qué oxianión viene? ¿Te acuerdas de qué ácido viene? Y ya buscan, dicen, viene del ácido nítrico. Checa el ácido nítrico. El ácido nítrico, si devuelves la valencia del hidrógeno hacia arriba, te queda -1.
Entonces quiere decir que el nitrato trabaja con valencia -1, ¿sí? Y de esa Ah, forma nos vamos memorizando las valencias. Y por lo pronto pues pueden hacer una tablita por ahí donde tengan sus sales y con la valencia arribita, ¿no? Con la cual trabajan, en lo que se las memorizan. ok. Pero sí, Gracias. de nada. Muy bien, la siguiente transparencia que viene aquí, pues habla de vienen unos ejercicios, qué excelente. Aquí viene una tabla de valencias que realmente, pues, es simplemente informativa. Es para apoyarnos con la resolución luego de los problemas o los ejercicios. Pero sabemos que si tenemos a la mano la tabla periódica, pues esta información está en la tabla periódica, ¿no? Tenemos los metales, con qué valencia trabajan. Estos son del grupo 1A, sabemos que trabajan con valencia +1. Del grupo 2A trabajan con valencia +2. ¿Sí? Estos que se encuentran dentro de los metales de transición eh, trabajan con valencia +3, mientras que otros metales de transición pues ya trabajan con más de una valencia. Es informativo, ¿no? Los no metales, les comentaba el otro día, tienden a trabajar con un montón de valencias, ¿no? Por eso, cuando forman los óxidos ácidos o los oxiácidos, tenemos que tener mucho cuidado con la valencia que están trabajando para la nomenclatura IUPAC, indicar con qué valencia está trabajando ese óxido ácido, porque tiene muchas valencias, ¿no? Los no metales normalmente tienen una o dos, les decía, máximo 3 valencias por ahí algunos, y estos tienen muchos. Y esta información, pues, la podemos tomar siempre de la tabla periódica. Y acá tenemos los halogenuros que forman hidrácidos, como comentamos ahorita, cuando se unen con el hidrógeno, y esos siempre trabajan con valencia -1. Por eso decíamos que su fórmula química, su valencia siempre es 1, y no tiene numeritos, ¿no? Es el ácido clorhídrico HCl, el ácido iodídrico HI, el ácido bromídico HBr. O sea, su estructura es muy simple porque su valencia es 1 nada más, ¿no? Entonces, pero esta información, como les digo, está en su tabla periódica, de ahí la obtenemos siempre. Y aquí tenemos unos ejercicios que podemos ir haciendo. Aquí por un ladito traemos la valencia con la que trabaja para facilitar ahí, ¿no? Claro que esto pues lo saqué de la tabla periódica, ¿no? Entonces nos dice aquí que pongamos la nomenclatura, el nombre del compuesto, cómo se llama este compuesto en su nombre stock o IUPAC y en su forma sistemática. Entonces, a ver, ¿quién me dice qué escribimos aquí? ¿Cómo se llama este compuesto? K2O. Óxido de potasio. Dióxido de potasio. Óxido de potasio. Dióxido. Dióxido. Óxido, óxido. Óxido. Óxido de potasio. Ok. Óxido de Ah, potasio. sí, cierto, cierto. Sí, óxido de potasio Dos. como IUPAC, ¿verdad? Ajá. Y no trabaja con una sola valencia +1, entonces no va a llevar ningún número por fuera. Y acá sería óxido de dipotasio, ¿va? Potasio. Sí. Ok, muy bien. El segundo, Óxido de bario. óxido de bario. Y sistemático, Óxido de monóxido de bario. O algo así. monóxido de bario, correcto. El tercero, Óxido de cobalto. nada más. Óxido de cobalto, en la IUPAC. Sí. ¿Los demás? ¿Alguien más? ¿Todos están de acuerdo? Óxido de cobalto. Maestro, Andé. no tenía internet, me acaba de llegar. Por eso no me había conectado. Pues óxido de carbono. No es cobalto. Óxido de cobalto 2. Ah, el cobalto. Ok, por ahí alguien dijo Es monóxido de cobalto. El monóxido de cobalto. Óxido de cobalto 2. óxido de cobalto 2, correcto. Óxido de cobalto 2. Recuerden que en la IUPAC tenemos que tener cuidado de las valencias con que trabajan. Cuando trabajan con una sola valencia, es óxido D, nada más, el óxido D. Cuando trabajen con más de una valencia, hay que checar con qué valencia está trabajando para indicarlo entre paréntesis. ¿Ok? Sí, Diana, ahorita checo la asistencia, ¿no?
El siguiente, su nombre. Óxido de plomo. Óxido de plomo. ¿Nada más? Óxido de plomo 2. Óxido de plomo 2. ¿No están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si regresamos las valencias, ¿con qué valencia está trabajando el plomo ahí? Óxido de plomo 4, profe. Correcto, óxido de plomo 4, exacto. ¿Sí? Al regresarlo, nos damos cuenta que el O tiene su 2 que le corresponde, por lo tanto el 4 es el del plomo. ¿Y sistemático cómo quedaría? Tetróxido de diplomo. Correcto, tetraóxido de diplomo. Así es, Eduardo, tetraóxido de diplomo. El siguiente, Óxido de cobalto 3. óxido de cobalto 3. ¿Y sistemático, Carolina? Trióxido de cobalto. Dicobalto. Ok, trióxido de De dicobalto. dicobalto. Ajá, muy bien. Los siguientes, el que sigue, perdón. Óxido de circonio. Óxido de 4. circonio. En este caso, ¿con cuántas valencias trabaja el circonio? 1. Con una, entonces, Ajá. simplemente, ajá, óxido de Entonces, no. circonio. Correcto. ¿Y su nombre sistemático? ¿Dónde? El nombre Tetróxido de disirconio. con tetraóxido de dicirconio. Muy bien. ¿El siguiente compuesto? Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio solamente. Muy bien. ¿Y su nombre sistemático? ¿Cuántos hidróxidos tiene la molécula? 2. 2. Ok, entonces va a ser dihidróxido. El calcio está trabajando con una sola con una sola valencia, y dihidróxido de calcio. Porque si le ponemos dihidróxido de monocalcio, pues estaríamos a entender que probablemente pudiera ser tricalcio, dicalcio. O sea, no quiere decir que sea incorrecto, ¿no? Puede ser dihidróxido de monocalcio o dihidróxido de calcio. O sea, es correcto. El siguiente, Hidróxido de bario. hidróxido de bario y su sistemático, Dihidróxido de bario. correcto, dihidróxido de bario. Muy bien. El siguiente, Hidróxido de plomo 2. es PD, es PD, Paladio. Pues, sí, paladio, sí. paladio. No, sí, paladio. Entonces, ¿cómo es? Hidróxido de paladio. Hidróxido de paladio. ¿Así nomás o lleva algún...? 2. No, es 4. Pues Correcto. 2, perdón.
Es decir, Ajá. 4. Ajá, correcto, es 4 porque al devolver el paladio te das cuenta que te queda 1 acá en el hidróxido y esa es la valencia del hidróxido. O sea, no hubo una reducción de la fórmula ahí para hacerla más simple. Y el 4 pues entonces va a ser hidróxido de paladio 4. ¿Sí? Y su nombre sistemático, Tetraóxido de paladio. ¿sí? O tetraóxido de monopaladio. ¿Sí? O sea, Así porque trabaja con sí, porque varias valencias. está trabajando con 2 valencias, ¿verdad? Muy bien. ¿El siguiente qué compuesto es? Hidruro de bario. Hidruro de bario. Simplemente hidruro de bario. Así es. ¿Y su nombre sistemático? Dihidruro Ajá, dihidruro de bario. de bario, correcto. El siguiente, Hidruro de bismuto. ok, hidruro de bismuto, nada más. 5. Hidruro de bismuto 5, correcto, exactamente. ¿Y su nombre sistemático? Pentahidruro de Dihidruro. Ok, pentahidruro de monobismuto. Tiene 2 valencias de monobismuto. ¿Y el último? Óxido de yodo. Óxido de yodo, nada más. 5. 5, correcto. Óxido de, ese es un óxido ácido, ¿ah? Óxido de yodo 5. ¿Y su nombre sistemático? Pentaóxido Nitrido de yódico. yodo. Pentóxido de yodo. Ok, correcto. Tetraóxido de diyodo. Muy bien. Y eso es todo, amigos. Jóvenes, aquí no traía, lo que nos faltaban ahí dentro de estos ejercicios fueron los oxiácidos y los hidrácidos, ¿sí? La próxima clase vamos a hacer un ejercicio ahora al revés, teniendo el nombre vamos a definir la fórmula, también siguiendo el mismo criterio de las valencias, ¿no? Pero recuerden que es en sentido contrario, ¿sí? Voy a poner las valencias arriba de los elementos y luego los voy a cruzar para saber cómo me queda estructurada la molécula, ¿sí? Entonces hacemos esos ejercicios en la próxima clase y fijamos la fecha de la evaluación y iniciamos con el siguiente tema que va a ser enlaces químicos, que ya nos va a llevar al conocimiento de cómo estructurar las fórmulas en los compuestos en una reacción química, ¿no? ¿Por qué razón se unen? ¿Por qué razón no se unen? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre esto o sobre alguna otra situación. Una pregunta, ¿cómo les ha ido con su materia de cálculo? Les pregunto porque como nos da servicio otra área, no tengo contacto directo con los profesores de esa área yo, pero con ustedes sí, entonces quería saber, ¿ya evaluaron su primera unidad de competencia? Sí, Sí, pero no ha sido calificaciones. ¿No les ha dado calificaciones? Ujú. Qué mal, ¿no? Ya debería de haberles dado calificaciones. O subido calificaciones a la plataforma. Entonces no les ha aparecido en plataforma, ¿va? Muy No. bien. Muy bien por que me dicen y muy mal porque no lo ha hecho su maestra. ¿Y cómo están trabajando con ella? ¿Están trabajando bien? Es la maestra Candia, ¿no? Creo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Todo bien. Sí, Todo bien, profe. sí les da, bastante bien. sí les da asesorías y eso, que es lo importante en ese tipo de materias. Que Pues sí nos Sí, explica. les resuelva si las... le preguntamos y nos responde la veces que ocupamos. Ah, perfecto. Es muy linda y atenta. Perfecto, muy bien. Ajá. Muy bien, excelente, excelente. Qué bueno, porque es una materia muy importante
en el desarrollo de las demás materias que van a llevar, no tanto álgebra lineal como cálculo, ¿no? Los cálculos diferenciales, el cálculo integral, son la herramienta fundamental para los ingenieros, ¿no? De cualquier carrera de ingeniería. Entonces es importante que sí les expliquen y adquieran las competencias, porque si no después se van a quedar ustedes batallando, ¿no? Cuando vean materias en donde apliquen el cálculo diferencial o integral y no puedan resolver una ecuación, entonces ahí es donde empiezan a batallar. Pero pues qué bien, me da gusto. ¿Alguna otra situación? ¿Todo bien entonces? Sí, pero Todo bien. Todo bien, Bien. profe. Sí, ¿Sale? todo Pues? bien. Entonces nos vemos la próxima semana. Es el martes, ¿no? El martes. Martes. El martes. Nos vemos el martes, jóvenes. Tengan un buen fin de semana. Cuídense. igualmente. Igual, maestro. Igualmente, profe. Profe, igualmente. Bye. Bye. Bye.